Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy estamos de manteles largos aquí en el estudio con la presencia del doctor John Ackerman para conversar con él a propósito de los intelectuales y la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. John tiene un doble doctorado en Sociología y en Derecho, es investigador universitario y una de las figuras intelectuales más prominentes, un verdadero provocador en el sentido bueno de la palabra, de la vida intelectual de este país y la política. John, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, querido Luis, un honor estar aquí contigo en Telesur y en este programa. Se me olvidó decir que eras también un agente soviético, ¿no? Claro, ¿no? claro, porque tengo mi colaboración en RT. Pero ¿no? te organizaron toda una campaña Así diciendo que tú estabas al servicio de Putin y que Sí. habían organizado toda una iniciativa para favorecer a López Obrador a través de ti, etcétera, Así etcétera, es, ¿no? sí, fue muy divertido ese episodio, la campaña electoral. Estaban buscando por donde quiera cualquier cosa para supuestamente manchar al observador y en particular a las voces que lo apoyaban y lo respaldábamos. Lo más divertido para mí era que pues, simplemente no pegaba entre los mexicanos, lo veía en general la población como un asunto ridículo, y esto habla, lo cual lo fue, esto habla muy bien de la cultura política de los mexicanos, de una historia a lo largo del siglo XX, de al final de cuentas no ser tan acomplejados con esos esquemas de la Guerra Fría, ¿no? Porque esa es una lógica de Guerra Fría. En Washington todavía está en la Guerra Fría. Creen que Putin es un comunista, creen que los rusos son los enemigos, y yo que colaboro una pequeña columna, ni siquiera es algo una tele, un videoblog semanal, de repente les genera esa histeria. Pero los mexicanos no tenemos esa histeria, somos mucho más eclécticos, plurales, abiertos a entender y escuchar diferentes puntos de vista, y esto es lo que no toleran los periodistas en México, que tienen el esquema pues gringo, estadounidense. Fue los Krause en particular que encabezaron este intento de descalificación. O sea, no recibes el oro de Moscú. No lo llega, recibo. como decía Andrés Manuel, a través de los submarinos que llegan al puerto de Veracruz. Así es, no. Lamentablemente soy un humilde periodista y escritor como tú y como todos que estamos haciendo un trabajo aquí en México a favor de la verdad, ¿no? John, tú nunca has ocultado la simpatía con la causa política en la que participas. Así es. Podrías muy fácilmente ser hoy funcionario en la administración de López Obrador. Pues, bueno, primero no tan fácilmente porque como mexicano nacionalizado tengo impedimentos muy específicos. No puedo ser ni rector de la UNAM, ni funcionario de casilla, de hecho, y mucho menos secretario de Estado, diputado, senador. Y esto me ha permitido, yo creo que desde hace mucho tiempo, mantener ese posicionamiento desde la sociedad, desde la lucha pues, política, sí, pero no tanto desde el gobierno. Y además, pues ahí está mi querida esposa, admirada Irma Heréndira, que está dando una batalla fantástica a favor de la honestidad contra la corrupción, y también no hubiera sido correcto esta mezcolanza familiar. Bueno, de hecho gobierno, los ¿no? atacan a ustedes como pareja, ni siquiera a ti en lo individual o a Irma Heréndira como secretaria de la función pública, ¿no? Sí, claro, no les gusta que al final de cuentas somos una pareja unida. Y sí, de repente yo siento que los ataques con particularmente fuertes hacia nosotros porque pues somos personas que han estado de izquierda de muchas décadas. Sabes, la familia de Irma Heréndira viene de una lucha política muy fuerte desde abajo, la izquierda en Guerrero. Yo desde la UNAM pues siempre he sido claro con mis posiciones, convicciones de izquierda. Sí. John, ¿no ves contradicción entre ser un intelectual e intervenir tan abiertamente en política, no en causa, sino defendiendo un gobierno, defendiendo políticas específicas de la administración? Mire, yo creo que tenemos una larga historia en México, décadas de un estado despótico, autoritario, que nos han acostumbrado, nos han hecho pensar que la única forma de ejercer el pensamiento crítico es pues, en contra del gobierno, o sea, como una presunción de culpabilidad y de autoritarismo del Estado, ¿no?
Ahora lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo con esta llamada cuarta transformación es un experimento que por la primera vez desde la época de Lázaro Cárdenas tenemos un Estado, o por lo menos unas partes del Estado, no el Estado en su conjunto, sino ya una inserción de un grupo de personas, de un proyecto que está luchando por causas sociales desde el gobierno. Y esto yo creo que nos libera, nos permite a los periodistas, a los académicos, intelectuales ser pues un poco más objetivo, no simplemente tirarle al gobierno de un primero, sino evaluar realmente lo que está haciendo y no es pecado apoyar a un gobierno que está luchando en contra de poderes fácticos corruptos, así como hemos vivido en Sudamérica, Bolivia, Brasil, muchos países han habido gobiernos populares que luchan por la justicia y apoyar estas causas son perfectamente legítimas, aunque impliquen también apoyar a un gobierno, eso no es pecado. O sea, se vale ser intelectual militante. Bueno, eso es un concepto más grande, sí, por supuesto. Yo creo que la objetividad no existe. Todos los periodistas, los intelectuales, los académicos, pues tenemos un posicionamiento frente al mundo. Quienes se esconden en una neutralidad supuesta, absoluta, simplemente esconden sus compromisos. Entonces yo creo que es mucho mejor ser explícito, honesto, de frente, con la defensa de causas. Esto no implica necesariamente defender cada acción del gobierno, por supuesto. Se tiene que, si el gobierno traiciona la causa social, aunque se llame gobierno de izquierda, pues se le tiene que señalar, ¿no? Eso por supuesto. Y John, tiene la impresión de que la cuarta transformación no tiene un proyecto ideológico como tal. El presidente habla del liberalismo del siglo XIX, o sea, de los que se enfrentaron a los conservadores, ligados a los intereses eclesiales, a la intervención extranjera, etcétera, etcétera, y los reivindica algunos personajes de la Revolución Mexicana, pero se niega a definirse en torno a si es socialista o si es un crítico, yo diría formal, pero eso lo podemos discutir del neoliberalismo, pero da la impresión de que no hay un proyecto ideológico. Mira, pero es que esta es la misma crítica que le lanzaban contra Emiliano Zapata, ¿no? O Morelos. Decían, Emiliano Zapata es un campesino que no escribía grandes libros o discursos como Robespierre, él sí escribe, o como Lenin, ¿no? ¿No? Siempre es esa idea sobre nuestra historia política, de alguna forma nuestros grandes líderes no tienen suficiente ideología, ¿no? Pero en realidad lo importante no, además Andrés Manuel sí escribe muchos libros. Así es, y conoce historia, sí. Eso no está en discusión, ¿no? Pero esa crítica de alguna forma no es un gran filósofo, ideólogo, creo que no es cierto. Lo más importante no es la pura lucha en el terreno de las ideas, sino la praxis política, ¿no? Lo que hizo Zapata, lo que hizo Morelos, lo que está haciendo López Obrador es generando, para mí, una síntesis particularmente profunda, que es justamente lo que necesitamos en este siglo XXI, ¿no? Recupera lo mejor de la lucha revolucionaria, ¿no? De la Constitución de 1917, de la práctica socialista liberal de Lázaro Cárdenas, ¿no? Hoy, en un momento en que estas ideas son supuestamente pasadas de moda, ¿no? Entonces, es fascinante el tema del neoliberalismo, por ejemplo. Él ve el neoliberalismo como un concepto particularmente de un enfoque político, ¿no? Siempre cuando habla de neoliberalismo habla de corrupción, habla de autoritarismo, ¿no? Entonces, esa lucha política en contra del neoliberalismo para generar una democracia realmente participativa, rescatar el Estado para las causas de la justicia, es para mí algo muy profundo. México es de los únicos países en el mundo, yo creo, en que nuestro partido liberal, de los Flores Magón, fue un partido revolucionario, anarcosindicalista, radical. Entonces, hay raíces de un liberalismo mexicano que son profundamente transformadores que no cualquier país tiene. Hay esta práctica de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas era mucho más radical que Roosevelt, que Perón, que cualquiera de los líderes supuestamente populistas a principios del siglo XX, y esas prácticas transformadoras son las que están recuperando el observador.
Él ha hablado de la cuarta transformación, pero no la ha definido. Ha ido poniendo piezas del rompecabezas sobre la mesa y poco a poco se han ido armando, pero no está el rompecabezas completo. Dice que la cuarta transformación tiene que ver con lo que fueron las fases de la, de la Revolución Democrática Burguesa en México, la Revolución de Independencia de 1810-21, la Revolución de Reforma que separó la Iglesia del Estado, la Revolución Agraria Popular del 10-17, pero dice, no, nosotros no tenemos nada que ver con la violencia, este es un proceso gradual, no vamos a hacer una nueva constituyente, eso ha dicho por lo pronto. Pero entonces, ¿qué es? Él habla de lucha contra la corrupción, como lo has dicho, de austeridad, de soberanía energética, de apoyos directos. Pero ¿qué es eso? O sea, ¿cómo conceptualizar eso? Yo creo que hay dos formas. Uno es, en términos de historia reciente, implica un rompimiento con el modelo de simulación corrupta en el liberal establecido por el PRIAN-PRD desde, yo lo fecho no de la Madrid 82, sino a partir de la creación del PRI en 46. ¿No? El PRI se crea en 1946 en repudio a el legado revolucionario, en particular al PRM, que era un partido de masas que creó Lázaro Cárdenas. Entonces, la creación del PRI y el gobierno de Miguel Alemán es donde inicia el neoliberalismo autoritario, el corporativismo y el clientelismo, la corrupción estructural del sistema. El neoliberalismo es una creación posterior, John. Estamos Estrictamente hablando. Pero la lógica del alemanismo es otra cosa. Yo no creo. Yo creo que el alemanismo justamente es la semilla del neoliberalismo. Hay una continuidad ahí para mí. Entonces, híjole, fue un visionario. Este sistema de corrupción estructural establecido desde 46, es el alemán el que realmente le da la concesión en plena Televisa, el que reprime al sindicato petrolero, en fin, ahí es donde empieza la lógica del neoliberalismo autoritario y esa es la que se está deshaciendo hoy en 18. No, ahora, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa? Claro, perdón por este 18. Ahorita regresamos. Muy bien. No se vayan, volvemos a esta interesante conversación. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el doctor John Ackerman sobre el proyecto intelectual de la Cuarta Transformación y la relación de la Cuarta Transformación de López Obrador con los intelectuales. John, antes de que te interrumpiera abruptamente, tú nos decías, este periodo de la historia de México, de 1946, 1952, cuando se impulsa la inserción plena de México en la órbita imperial estadounidense, tú dices... Y la corrupción estructural adentro. Esa es la semilla del neoliberalismo. No solamente se inserta en el mundo imperial globalizado, sino que se establece ya, se invierte todo el mecanismo de control político. Lázaro Cárdenas genera un partido de masas, un control desde abajo, supuestamente para darle continuidad a las ideas revolucionarias, y en 46 esa misma estructura se invierte en sentido y ya tenemos el control desde arriba, corporativismo, clientelismo, Televisa se empodera a partir de ahí. Esto es el origen del sistema neoliberal autoritario. Ese es el sistema que estamos empezando a desmontar a partir del 18. O sea, esta es la verdadera transición, lo que no ocurrió en 2000, que fue una continuidad de ese mismo sistema de control social neoliberal, hoy ya lo estamos desmontando, ¿no? Entonces, eso es un cambio histórico verdadero. Ahora, la visión positiva, ¿no? Porque esa es la negativa, la positiva ideológica que estás pidiendo, yo creo que, pues sí, tenemos que regresar a nuestra historia. Esa es la idea de la Cuarta Transformación es, primero, reconocer que tuvimos 3 antes. No cualquier país tuvo 3 transformaciones, no cualquier país tuvo a Morelos, a Juárez, ni a Cárdenas, ni a Zapata. En los Estados Unidos no los tuvimos, ¿eh? En los Estados Unidos Washington era dueño de esclavos, Morelos era un afrodescendiente, Benito Juárez y Lincoln, ninguna comparación. Benito Juárez, un indígena de Oaxaca desde abajo, que andaba a salto de mata durante años, que derrotó a los franceses, y Lincoln ahí con todo el apoyo de Nueva York, de los industriales del norte, Roosevelt y Cárdenas, ninguna comparación tampoco. Entonces tenemos esta historia de líderes desde abajo, de transformación, esa síntesis de
socialismo y principios liberales, que es lo que está canalizando, eso es lo que está recuperando Andrés Manuel. Pero no es explícito, no se habla nunca de socialismo, se habla una y otra vez del viejo liberalismo. Bueno, sí, pero insisto, el viejo liberalismo mexicano Claro, no es claro. cualquier No, liberalismo. claro, claro. Los Flores Magón eran liberales socialistas, Pero no hay una anarcosindicalistas, reivindicación ¿no? explícita del magonismo. Mira, yo creo que Andrés Manuel sí tiene... Él ha reivindicado a Mújica, Claro. un general fundamental en la Revolución Mexicana, por supuesto a Juárez una y otra vez, a Altamirano, a todas estas figuras, pero no a Flores Magón. Bueno, eso no es tan correcto. El periódico del partido Morena se llama Regeneración, es el periódico que él mismo hizo. Sí, porque apela no solamente a esta idea, sino el partido se llamaba antes Movimiento de Regeneración Nacional. Ahí había una idea de reconstituir el país otra vez de otra manera. Cuando escuchas, por ejemplo, yo creo que hay cierta búsqueda y consolidación intelectual de su parte, Andrés Manuel. Yo creo que tienes razón, no lo ha terminado de definir. Y eso es muy positivo, muy bonito, porque nos permite a todos colaborar y contribuir. En su discurso del miércoles, antes de la elección de 2018, me pareció muy emotivo, en el de Estadio Azteca, el masivo, el cierre de campaña 2018. Fue un discurso en que recuperaba justamente todos los líderes con posiciones más claramente de izquierda a lo largo del siglo XIX y siglo XX, anunciando que su gobierno va a dar continuidad a este legado, a esta tradición de lucha política social de izquierda del país. Es cierto, de repente da más énfasis a Madero que a Zapata o a mismo Flores Magón, ¿no? Y estos son los equilibrios que él va construyendo. Su mismo gobierno es eso, ¿no? Así tienes a Romo, que incluso dice que viene de alguna forma de la familia de Madero, ¿no? Del norte. Tienes a personas más de izquierda, como Irma Heréndira, como Jorge Alcocer, como Elena Álvarez Bulla, por ejemplo. Jorge Alcocer fue un operador directo de Ernesto Zedillo, o sea, que haya sido en el pasado militante del Partido Comunista no le quita su habló de deriva Jorge prista. Alcocer, secretario de Salud, perdón. Del secretario de Salud, no del coordinador de asesores. No, ya. Está bien, está Son bien. dos Jorge Alcocer. Claro. Yo hablo de Jorge Alcocer, secretario muy de ligado Salud. a la lucha de Gascón Mercado, Ahí está. A la experiencia cubana, en fin, de acuerdo. Entonces, ahí tenemos sí, hay que distinguir. Hay un eclecticismo que, insisto, es muy mexicano. Este esfuerzo por realmente tomar en serio el socialismo y el liberalismo. Esa es la verdadera tercera vía. Me odio la palabra tercera vía. Fue un experimento, una farsa, un intento de recubrir la derrota del socialismo con el capitalismo con una cara humana de Castañeda, de Fox. No, esto no es la tercera vía. Es la verdadera síntesis, superación dialéctica de estos polos de la Guerra Fría que estamos intentando hacer aquí en México. Por eso me emociona tanto y me parece que si logramos conquistar lo que se busca conquistar en este sexenio, México puede otra vez colocarse como un líder ideológico político en el mundo, así como lo hicimos en la Revolución y con el zapatismo en los 90s. John, tú dices, la crítica al neoliberalismo desde la Cuarta Transformación tiene como pilares la crítica de la corrupción y el autoritarismo. El neoliberalismo es mucho más que eso. De hecho, la corrupción es consustancial al capitalismo. No hay forma de operar en el capitalismo al margen de la corrupción. Pero cuando hablamos de neoliberalismo estamos hablando de apología del libre comercio, de autonomía del Banco Central, de equilibrio macroeconómico, de no endeudamiento y también de una política de despojo sobre los territorios. Todo eso se mantiene, John. A ver, hay que distinguir, porque el último punto es diferente a los primeros. Los primeros puntos sobre Banco Central, economía y mercado, esa es la definición de Chicago. Del consenso de Washington. Exacto, esa es la definición. Ese es el neoliberalismo. No, es que es lo que no coincido. No, eso es tomarle la palabra a los Chicago Boys.
Así vendieron, dijeron, el neoliberalismo son reformas de mercado, libertad de mercado. Nunca fue así, siempre fue una mascarada para un proyecto político, lo documentó muy bien David Harvey y otros. Fue un proyecto político de extracción de rentas para una clase, una oligarquía muy específica, y de ahí viene la última parte que dices que sí, el despojo de los territorios. Entonces, al romper con eso, que es el verdadero neoliberalismo, no es una ideología del libre mercado, no, neoliberalismo es la concentración de la riqueza y el poder, una transferencia de rentas del Estado a estas grandes oligarcas. Y ellos, si rompes eso, si acabas con la función del Estado para acumular el poder de los más poderosos de un país, estás rompiendo con todo un sistema político. Y ahí puedes empezar a construir un Estado que proteja a la sociedad, a las organizaciones, al pueblo de estas agresiones. Entonces, es como darle vuelta en 180 grados a una nave transatlántico en medio camino. Por eso se está tardando un poquito en que realmente se vea todos los impactos, pero hay una diferencia enorme entre un Estado que intencionalmente asesina a líderes campesinos, indígenas, maestros, y un Estado que está haciendo un esfuerzo por proteger sus causas, ¿no? Aunque se sigan asesinando a esos líderes, hay 15 periodistas asesinados en este año y hay más de 28 dirigentes comunitarios indígenas, la mayoría defensores de derechos humanos asesinados. Y esto es inaceptable, por Vaya, supuesto. Lo que quiero decir es que eso no se ha evitado. Bueno, pues esto ocurre en el mundo entero. O sea, como dices, el sistema capitalista es duro, es fuerte, genera estas violencias estructurales. Tener un Estado que está navegando a contracorriente es una diferencia enorme. No tenemos un solo preso político. Ya para estas alturas, con el sexenio de Peña Nieto, teníamos cientos, ¿no? Docenas por lo menos de presos políticos. Tenemos represión directa en contra de todas las marchas desde el primer día del gobierno pasado. Este gobierno no reprime movimientos, no encarcela a dirigentes y no asesina a dirigentes campesinos, sino al contrario, está haciendo un esfuerzo enorme por proteger a las causas sociales. Sí, con poca eficacia. Pero podemos abrir un paréntesis en esto para ir al tema. Sí. Muchos de los intelectuales que habían apoyado al López Obrador hoy están en la administración pública. Quienes como tú o como Pedro Miguel se mantienen por afuera son muy pocos. ¿No ese es un problema para construir un relato, una narrativa de la Cuarta Transformación? Mira, yo creo que algo muy bonito es que la nueva generación, los jóvenes, han abrazado este momento histórico como suyo, ¿no? Las encuestas lo demuestran. Quienes más apoyan a este gobierno, a esta Cuarta Transformación, son los de menos de 30 años, ¿no? Ven esto como una gran oportunidad para que ellos puedan poner la nueva narrativa, articular una nueva visión de qué es México. Lo veo en mis estudiantes de la UNAM, lo veo en la gente que nos encontramos en diferentes eventos, que ese es donde realmente tenemos que construir una nueva narrativa. Ni Pedro, ni yo, ni el Fisgón, ni nadie más buscamos reemplazar a estos grandes caciques de la cultura, ¿no? Eso sería un terrible error. Más bien lo que se busca es generar un nuevo espacio para la discusión pública. Yo creo que eso lo estamos logrando, aunque los medios siguen siendo los mismos de siempre. Los mismos periodistas que antes aplaudían al gobierno corrupto y a Peña Nieto, hoy atacan con todo, desde los zapatos hasta el pelo. ¿No? Algunos espacios. Tú has ocupado esos espacios de los medios públicos, creativa, ¿no? Pero llama la atención, por ejemplo, yo estoy en los medios públicos, estoy en TV UNAM, en Canal 11, y de repente ahora sí ya me invitan a algún más de debate en TV Azteca, pero la barra de opinión en TV Azteca sigue igual a antes. Televisa todavía no he pisado, ni creo que pisaré en todo este sexenio. Todavía hay un bloqueo de los medios privados muy claros. Radio Centro se ha abierto a una pluralidad de voz, hasta nuestro amigo, colega Julio. Sí hay pequeños cambios, están generando otras cosas, pero el contexto mediático sigue siendo predominantemente neoliberal y a favor de causas muy claras. Los antiguos gobiernos contaban con el apoyo de dos grandes bloques político-culturales estructurados en torno a revistas. La revista Nexos con Héctor Aguilar Camín y su grupo, la revista Letras Libres con Enrique Krause, y había ahí una cuadra de
aspirantes a ser intelectuales, de jóvenes, etcétera, etcétera, y ellos a su vez tenían una presencia muy importante en los medios de comunicación. ¿Dónde están esos bloques políticos culturales hoy? Ay, sí, los veo, de repente, con una cubeta de agua fresca. Yo creo que ellos creían que estaban ahí porque eran muy inteligentes, Luis. Y ahora de repente están dando cuenta que una gran parte de su presencia pública era por su conexión con el dinero y el poder. Entonces, de repente tener que sobrevivir por sus propios medios, sus propias ideas, yo creo que esto les está haciendo entrar una reflexión profunda y espero que estén con una reflexión profunda. Ahorita algunas declaraciones, los he visto, algunos de ellos muy desesperados, muy golpistas, pero yo creo que con el tiempo se van a dar cuenta que este gobierno no es como el otro, simplemente ya no tienen la alimentación de recursos y poder, pero pues van a poder sobrevivir en su propia cuenta si es que quieren hacer esfuerzo para hacerlo. Entonces, eso es un escenario realmente democrático y ellos tienen que aprender a sobrevivir y convivir con la democracia. La oposición partidaria está en crisis, toda. Los partidos fueron barridos por el tsunami de 2018 y tiene la impresión de que la oposición se ha estructurado más bien en torno a medios de comunicación y figuras intelectuales. ¿Tú crees que esto es correcto? ¿Qué visión anticipas que van a desarrollar? Sí, efectivamente, todos los partidos están en crisis. La crisis de Morena es real, pero es menor a la crisis que están en los otros partidos. Es una barrida de todo el contexto político electoral. Y tienes razón, yo no diría que ni siquiera hay una oposición realmente intelectual. Más bien la oposición hoy es Felipe Calderón, Marco Cortés, Vicente Fox. No hay ni gente, los viejos políticos panistas. Se dice que Calderón quiere ser diputado en la próxima legislatura, lo cual sería magnífico por lo ridículo, ¿no? Están en un desaseo terrible y los sectores más echados para adelante, insisto, no han aprendido a convivir con la democracia, están en esta del golpismo y yo creo que por eso mismo, esta inmadurez de la oposición es que pues, sigue tan dominante en el escenario político nacional, Morena y la 4T. John, llegó a su fin este programa, desafortunadamente, ya que estábamos calentando motores. Muchísimas gracias. Nos encontraremos de nuevo aquí nuevamente, o allá, por o donde supuesto sea. que sí, para este diálogo, este cruce de palabras. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también, amigos, amigas, por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana próxima aquí por Telesur.